Soy Rosario López Gregoris de la Universidad Autónoma de Madrid y en esta intervención, en este trabajo, voy a hablar de Ariadnas en Nasos de Javier Azpeitia, entre el mito y la arqueología. Voy a empezar con una brevísima introducción al autor. Azpeitia es un narrador contemporáneo, nacido en el 62 en Madrid, y su actividad profesional siempre ha estado vinculada con la literatura, bien como editor, bien como antólogo, ¿no? O responsable de antologías de Góngora, Quevedo, Lope. También se ha dedicado a, bueno, ha sido docente de escritura creativa en el Hotel Kafka y docente en algún máster de literatura. Como escritor de ficción, bueno, tiene una producción quizá no muy abultada, pero ya significativa. En primer lugar, publicó Mesalina en 1989, también Himnos en el 96. Gracias a Himnos recibió el premio Hamet de novela negra. En el 2002 escribió Ariadna en Naxos y después ha publicado Nadie me mata en el 2007, El impresor de Venecia en el 2016 y Música con K en el 21. Sin profundizar mucho en sus obras, sí que me interesa resaltar bueno, que algunas de ellas están ambientadas o tienen relación con el mundo clásico. Mesalina, como es sabido, fue la esposa del emperador Claudio, de reputación más que dudosa según los historiadores de la época. Hipnos, el término griego para nombrar el sueño, y también es el nombre del dios. Y Ariadna es la hija del rey de Creta Minos, salvadora de Teseo, y como dicen los manuales de mitología griega, fue el asesino o destructor del Minotauro. Bien, la obra de la que voy a hablar es Ariadna en Naxos y podría resumirse diciendo que es una enciclopedia de toda la mitología cretense reinterpretada en clave matriarcal, que es aquí lo importante, y centrada en la figura de la diosa. Bueno, se trata en definitiva de una novela mitológica, un tipo de relato escasamente cultivado en España, donde predominan las novelas históricas. Ahora es verdad que gracias al influjo de la literatura inglesa, con revisiones en clave feministas de algunos mitos femeninos, como es el caso de Circe o Galatea de Madeleine Miller o de Las miradas de Medusa de Natalie Haynes, es un tipo de literatura más abundante, pero es justo reconocer que la obra de Azpeitia es pionera de este tipo de relatos en la literatura española. Como digo, el autor introduce todos los mitos conocidos de la isla de Creta y los usa para explicar cómo la llegada de una nave de piratas aqueos transforma una sociedad feliz, abierta y regida por la diosa madre, la luna, en una sociedad jerárquica, ávida de tesoros y militarista, regida por el dios violento Zeus. Por tanto, las dos claves que articulan la narración son la mitología cretense, de donde proceden todos los personajes que pueblan la narración, y la recreación de una utopía femenina y feminista bajo el cuidado de la diosa blanca, la luna y sus sacerdotisas. Bueno, no es casual que esta utopía feminista o femenina se localice en Creta, cuya civilización minoica se ha convertido en un imaginario matriarcal. Bien, en un imaginario matriarcal para Europa, sustentado precisamente en la cultura material superviviente, ¿no? Como ven en la diapositiva, que son las pinturas y toda la arqueología de Nosos. Eh, todo ello mediado, es decir, esta interpretación esta interpretación de los mitos griegos en clave matriarcal, digamos, mediados por el ensayo de Robert Grace, la diosa blanca, de gran influencia en la ficción, de gran influencia decisivo, absolutamente decisivo, en la ficción de Ariadna en Naxos, ¿no? Esta obra de Robert Grace es clave para la recreación de ese imaginario matriarcal localizado en Creta y en otras poblaciones orientales,
que fue supuestamente aniquilado con la llegada de la ideología patriarcal, como aquí se cuenta. Un último dato sobre la narración que tendrá su importancia al final. La narración se hace en primera persona en boca de un personaje cuya identidad desconocemos y que ayuda a mantener el suspense del desenlace de la obra. Ese personaje no es oriundo de Creta, sino de Delfos, la ciudad oracular por excelencia del mundo griego, y tiene la función de narrar y descifrar, como adivino que es, el destino de Creta, de la diosa Luna y de la saga de sacerdotisas. Ariadna y Pasífae lo oyen cantar de su vuelta del oráculo, ya habían ido a Delfos, y la reina Ariadna decide llevarlo consigo de vuelta a Creta para cumplir la tarea de resucitar al joven Glauco, hijo de la reina y de Minos, conservado en Miel. Bueno, su papel final será otro, pero él aún no lo sabe y tampoco lo sabe el lector. La obra se articula en torno a la saga de las tres sacerdotisas y sus respectivas parejas masculinas, ¿no? Eh, bueno, bueno, aquí os hago una aproximación de quién será este futuro narrador, ¿no? El narrador del relato. Bueno, digo que la obra se articula o se estructura en torno a la saga de sacerdotisas de la Señora de la Luna, Europa, Pasífae y Ariadna. Y los tres personajes defensores de la ideología patriarcal, Asterio, Minos y Teseo. Pues vamos a empezar con la primera pareja, la constituida por Europa y Asterio. Bueno, el autor comienza oponiendo los dos estilos de vida y las dos organizaciones sociales que cada uno de ellos representa. Para describir cómo eran las cretenses, pues hace uso de la llamativa iconografía de la época minoica. Cuando los aqueos, cuyo jefe se llama Asterio, desembarcan en la isla de Creta, son conducidos por el joven Minos al palacio de Nosos, donde vive su madre, la señora de la luna, que se presenta ante ellos, como tienen la diapositiva, vestida con el atuendo de la diosa, con la piel embadurnada de blanco y los senos al aire, sostenidos por un corpiño sobre el que flotaba una blusa transparente recogida en la cintura de una falda larga y acampanada. Bueno, Bueno, este es un retrato que debe mucho, que debe mucho a a imágenes como esta y a otras muchas que aparecen en la iconografía que ha sobrevivido en Creta. Y bueno, siempre han resultado sorprendentes para la mirada aquea, patriarcal y occidental, que es la nuestra, por representar mujeres exuberantes, en actividad bueno, y protagonistas, ¿no? Protagonistas de todos los relatos pictóricos y también escultóricos. La organización social de las ciudades de Creta es descrita con mucho detalle. Son hospitalarias, aceptan a los extranjeros, les proporcionan alojamiento, les enseñan un oficio si deciden quedarse a vivir allí. No hay ejército, no hay oro, joyas o dinero, rinden culto a la diosa Luna y están regidos por la reina o señora de la Luna, que es la autoridad de la isla, y son felices. A esto se añade que viven en un sistema de pareja abierta, donde los encuentros sexuales se viven naturalmente y sin la exclusividad del matrimonio monógamo, lo que hace que los hijos sean siempre de la madre y no se sepa quién es el padre. Los encuentros amorosos además forman parte de los ritos de la diosa en su unión anual con el dios Dioniso, de modo que también se rinde culto a este dios mediante la ingesta generosa de vino y el acto sexual. Las relaciones sexuales no son exclusivamente heteronormativas. Depende. Bueno, esta es una utopía eh, feminista, femenina y patriarcal, regida por Europa, a donde llega el aqueo Asterio. Eh, Todas y todos son felices y existe como una especie de acuerdo de generosidad y colaboración. Pero bueno, durante el Reino de Europa se produce el primer gran cambio. Llega Asterio y después de sopesar la situación se dirige con sus armas al Palacio de Nosos y
Bueno, dice lo que tenéis ahí. He venido a someterte, Europa. Quiero que le digas a tu pueblo que ahora yo soy el rey. Mis hombres tienen tomados todos los puntos estratégicos de la ciudad. No queremos herir a nadie en agradecimiento a vuestra hospitalidad. Vuestras vidas no corren peligro, pero a partir de ahora se hará en osos lo que yo diga. A lo que añade, mi Dios, Zeus, me ordena que me case contigo para que tu pueblo me afecte y la normalidad vuelva a esta ciudad. Y también se ve la necesidad de matar a sus tres hijos, Amino, Radamates y Sarpedón, los hijos de Europa antes de la llegada de Asterio, ¿verdad? A los que salva, atribuyéndoselos a Zeus, que la raptó en forma de toro, ¿no? Esta mentira, esta patraña, la construye Europa sobre un relato antiquísimo, transmitido de madres a hijas. En el momento de la entrega del hacha de doble filo, el labris, porque también tenemos testimonio arqueológico en Labris, símbolo del poder en Creta, donde se transmite que un verdadero toro cretense, enviado por la diosa, secuestró a una princesa fenicia con el mandato de fundar Nosos. Bueno, la boda entre Europa y Asterio tiene como consecuencia la prohibición de la realización de los ritos de fertilidad que la reina celebraba mensualmente, mediante los cuales la diosa le daba a los hijos. Esta prohibición convertirá a Europa en una mujer triste e infértil, al menos con Asterio, por lo cual el nuevo rey Asterio decide dedicarse a la educación de los príncipes Minos, Radamantis y Sarpedón. Dice diciendo o aduciendo que la belleza de los príncipes, en general de los habitantes masculinos de Nosos, bueno, lo llevan o invitan a ocuparse de la educación de Minos, Radamantis y Sarpedón. Bueno, la belleza de los príncipes, digo, y en general de los habitantes masculinos de Nosos está inspirada en frescos como los de la Ilustración. Otra de las características de la ciudad fundada es su labilidad, es decir, su ciudad líquida. Una ciudad móvil, imposible de dibujar, con un trazado cambiante que solo conocen los habitantes de Nosos. Los aqueos no son capaces de andar por ella y siempre se pierden. Bueno, también ocurre lo mismo a Nosos, como también ocurre a otro lugar importante, que es el laberinto. Asterio pide a sus hombres que levanten un mapa de la ciudad, pero se nos dice o se le dice, pronto los sorprendieron informes balbuceantes sobre casas desaparecidas o surgidas de la noche a la mañana, sobre torres que se divisaban en el exterior y nunca aparecían dentro, sobre callejones sin salida que se tornaban en francas avenidas. Bueno, esta descripción tiene como referente, creo que es evidente, el palacio de Nosos, perdón, el palacio de Nosos, tenéis ahí, que siempre se consideró un entramado de viviendas de varias plantas, con múltiples entradas y salidas, donde no hacía falta muros de defensa, porque era fácil entrar, pero lo complicado era salir, y lo habitual era perderse. Otro elemento clave en la transformación de la estructura social es el proceso de educación de Minos. Literalmente dice Asterio a Minos: sigues así, serás mi sucesor. Tienes que tener cuidado con las mujeres cretenses, Minos. Cuando pueden te engañan. Mira a tu propia madre, hay que estar vigilándola todo el día. Estas palabras resumen el modo de control que la sociedad patriarcal ejerce sobre las mujeres y cómo las tilda de engañosas y poco fiables. Minos aprendió la lección de los aqueos y la hizo suya. Por un lado, la ambición de poder y por otro, el deseo de dominación de su esposa. Y con eso pasamos a la siguiente pareja, la de Pasífae y Minos y Pasífae. A la muerte de Asterio, las nuevas leyes aqueas ordenan que la viuda sea enterrada junto al marido. Europa, antes de huir de la isla de su propio hijo, piensa enterrarla en vida, nombra a su sucesora como señora de la diosa. Y otro dato importante es que al abandonar la isla, Europa lo hace embarazada.
Para ese puesto de señora de la diosa eligen a una joven educada en la ciudad de Gortina, la hermosa ciudad sureña de Creta, y elige a Pasífae, hermana de Circe, y Circe, hija de Perseis, hija de Tetis, hija de Gea. Eso nos da una descripción de Pasífae. Las trenzas rubias que se arremolinaban sobre su cabeza en un tocado que simulaba un nido de serpientes tensaban la piel del rostro, rasgueando algo más los óvalos de sus ojos aceitunados, muda, quieta y estirada. Bueno, se representa o se presenta como la señora de las serpientes, otro de los cultos tónicos, ¿verdad? Que brinda la mitología griega, pero sobre todo que brinda la cultura material cretense, elementos que permiten al autor construir la compleja personalidad de Pasífae, la futura reina de Knossos. Pasífae es una mujer poderosa, de estirpe de magas, que ha adquirido un compromiso con Europa, que es salvar a Creta de la política militarista y violenta de Minos, ¿no? Literalmente le pide no dejes que Creta se pierda. Pero hay un mandato superior a este, y es que la diosa madre prohíbe el derramamiento de sangre humana, salvo si es un sacrificio pedido por la diosa misma. Por tanto, las formas de dominio, las formas de control, las formas de salvación de Knossos por parte de Pasífae y aplicadas a Minos no podrán ser cruentas. Esas formas de dominio empiezan a funcionar el mismo día de la boda. Se trata de un día festivo en donde se celebran los tradicionales juegos taurinos con un toro que Poseidón ha ofrecido a, a Minos, el rey Minos. Bueno, en esa celebración, un joven es arrollado por el toro y es destrozado, y de pronto se abren las puertas del palacio y aparece una joven ataviada para la fiesta con el atuendo de la diosa, prohibido por Asterio. Un simple corpiño de oro alzando los senos blancos y la falda irisada de motivos geométricos que las saltadoras desprendían de su cintura al saltar. Bueno, pues la saltadora consigue elevarse sobre la textura del animal, rota sobre sí misma, y de nuevo la cultura material minoica inspira este episodio y sirve para describir, aquí lo tenemos, sí, sirve para describir eh, la templanza y habilidad de la nueva reina, porque es Pasífae la que se esconde bajo el tinte blanco que la cubre. Este famoso fresco muestra a un joven visible por la tez oscura de su cuerpo en el momento del salto sobre el animal, al tiempo que dos saltadoras de tez blanca ayudan en el rito. La una cita al toro y lo sujeta por los cuernos y la otra está preparada para recoger al saltador. A diferencia, bueno, la presencia del toro es constante en la mitología, también aquí en la mitología y en la cultura material, porque aquí también se nos habla de el sacrificio del toro. Eh, a diferencia de Europa, Pasífae entra en guerra con Minos desde el primer momento, y poco a poco se hace acreedora de fama y éxito entre los nosios, y de alguna manera no cruenta obliga a Minos a cumplir su voluntad. Pero volviendo a la boda, tras el sacrificio del toro, empiezan los esponsales, y el rey se pone la máscara de oro, la máscara del toro, de oro normalmente, también tenemos huella de ello, y la reina se pone la máscara de la vaca y se unen, o la idea es que se unan sexualmente bajo la mirada complaciente de la diosa. Es decir, no se trata del mito en donde Pasífae se une al toro y se produce un nacimiento monstruoso, sino que Minos se pone la máscara del toro, Pasífae la máscara de la vaca y tienen un encuentro sexual humano.
Con Pasífae se producen dos hechos fundamentales para Noxos. La noche de bodas, la reina no se entrega a su marido, que estaba completamente borracho y que acaba perdido en las galerías de palacio, sino que se une un personaje que le suplanta y que no es otro que el dios Dioniso. El día siguiente, además, se lo anuncia a Minos, ¿no? Le anuncia lo siguiente, y es importante. De la semilla de Dioniso nacerán un varón y una mujer. En manos de ellos está salvar Nosos del asedio del guerrero ateniense, o de un guerrero ateniense. Deben vivir si no quieres perder tu reino, dice la reina. Dos niños nacen del seno de Pasífae, una niña de ojos grandes, ya abiertos sin temor a la luz de la mañana, y un niño con cabeza de becerro. Bueno, se está aludiendo al nacimiento de Ariadna, por supuesto, y de Minotauro. La niña vivirá en palacio, pero el niño será entregado a los 5 años al padre, que lo esconderá para prepararlo para cuando llegue el terrible, el temible guerrero ateniense. Bueno, el segundo hecho es la construcción a manos del ingeniero cretense por excelencia, un Dédalo del laberinto, donde esconder al Minotauro. ¿Ve? Durante los meses siguientes, Minos y Dédalo se afanaron en el diseño de la fortaleza en la que sería encerrado Asterio, así se llama, el monstruoso hombre toro. Pero después de muchos cálculos, Dédalo descubrió que el laberinto ya existía bajo la montaña sagrada del monte Yupta, que era imposible entrar en él sin perderse, que era tan inasible como el palacio y la ciudad de Nosos, y del que no se podía levantar un plano. Los caminos del laberinto se guiaban por un conocimiento instintivo que la diosa otorgaba a los nosios y arrebataba a los aqueos. Por tanto, el laberinto no es la cárcel del Minotauro, sino su hogar natural, el que le aguarda desde siempre. Él conoce los caminos que le son vedados a Minos, a Dédalo y a todos los aqueos. Ese laberinto además guarda una peculiaridad. Según Dédalo, junto a su complejidad espacial, la gruta interminable añadía una estructura laberíntica en términos temporales, es decir, permite viajar en el tiempo, dato que se explotará más adelante en el relato. Y bueno, con eso pasamos a la tercera pareja, la de Ariadna y Teseo, ¿no? La tercera pareja que va a reinar, con pretensiones de reinar sobre Nosos. Bueno, bajo la guía de la joven Ariadna, el narrador, del que ahora ya sí se nos dice el nombre, Poliido, aprende a caminar por las calles de la ciudad, sobre todo de otra ciudad, Magog. Bueno, ahora veremos cuál es esa otra ciudad. Poliido ha venido asqueado de la guerra contra Atenas, donde Minos se ha impuesto a Egeo y ha pedido como forma de dominio que le entregue a su hijo Teseo. Como Egeo dice no tener hijos, hasta que el hijo aparezca, que el padre lo ha escondido, pues Minos pide que se le entreguen 7 jóvenes y 7 doncellas como alimento del Minotauro. Hasta aquí, tal y como es el mito. Frente a la ciudad de la guerra y las prohibiciones en que se está convirtiendo Nosos, en las horas nocturnas bulle una ciudad alternativa, la ciudad donde habita realmente Ariadna. La ciudad que solo vive a la luz de la luna, en la que se bebe en abundancia, se baila hasta caer en trance, el amor es libre y hombres y mujeres se dejan guiar por un estado de enajenación, siempre bajo la protección de la diosa. En realidad es una ciudad onírica, imposible de localizar para los aqueos, donde se reproduce un estado de libertad y felicidad que las prohibiciones de Minos han eliminado de la ciudad diurna, de la ciudad de día, ¿no? La única que pueden ver los aqueos. Esta ciudad onírica y blanca, blanca lunar, accede Poliido a llevar a un aqueo harapiento llegado a Creta, un tal Piritó, del que se apropia Ariadna y que hace suyo sexualmente. Este Piritó revela, sin querer, lo que Minos y Ariadna ya saben, y es esto, y es, efectivamente, que Teseo, dice ahí, si lo que quieres contarme es que Teseo, el hijo del rey Egeo, apareció en Atenas, pues hasta mi padrastro Minos ya lo sabe. Efectivamente, Teseo ya se ha hecho famoso
gracias a las hazañas, puesto que se va a convertir en el héroe, ¿no? Nacional ateniense. También accede a esta ciudad onírica, guiado también por Poliido, Minos, que descubre los ritos en honor de la diosa, las orgías, el vino, la sangre y todo cuanto él y su padre anteriormente habían prohibido. Descubre con horror que su hija Ariadna se retorcía de placer desnuda entre las caricias simultáneas de Pirito y de un marinero también extranjero. Bueno, Pirito, advertido por su anfitrión, huye y salva la vida, pero Poliido es encerrado en el laberinto donde se encuentra con Asterio, así se llama el Minotauro, y con su hermana Ariadna, que lo lleva de vuelta a palacio. Minos, por su parte, después de haber vencido a Egeo en una primera batalla, vuelve a Atenas a buscar a los jóvenes que deben entregarse al monstruo. Esta vez quiere descubrir y traerse a Teseo y para ello usa a Poliido, que lo descubre con el conocido truco de ofrecer en el gineceo del rey regalos femeninos y una espada que empuña al punto al joven Teseo. Bueno, este es un relato que corresponde a la historia mítica de Aquiles, que está escondido en el gineceo, porque no quiere ir su madre no quiere que vaya a la guerra de Troya, y en cuanto ve un escudo y unas armas, pues las empuña y se desvela, ¿no? Que no es una de las mujeres, sino que es un hombre escondido allí. Pues lo mismo le pasa a Teseo. La diosa había predicho que un ateniense mataría al Minotauro, lo cual significaría el fin de Creta. Por tanto, la idea de Ariadna, el objetivo de Ariadna es evitar que Teseo mate a Asterio. Pero ocurre algo inesperado, algo inesperado y fundamental para el relato final de la obra. Minos descubre que su mujer, que Pasífae, es una empusa. Ahí tenéis, una empusa. Es decir, que le chupa la sangre y le roba la voluntad. Y al descubrirlo la degüella y Ariadna enloquece de dolor. A partir de ese momento ya no querrá evitar la destrucción de Nosos, sino facilitarla y huir. No puede conducir a Teseo por el laberinto porque ha perdido el favor de la diosa, pero Dédalo le ofrece un ovillo de hilo interminable, tejido por ella misma, que le llevará ante el Minotauro, a ella y a Teseo, ¿no? En la lucha final, cuando Ariadna y Teseo están ante el Minotauro, con Poliido de testigo excepcional, el pánico se apodera del ateniense y pronto pierde el alma. Y cuando está a punto de ser ejecutado, Ariadna termina lo que ha venido a hacer Teseo. Mata a su hermano y salen del laberinto entre temblores de tierra a causa de la ira de la diosa, lo que supone la destrucción final de la civilización cretense. Al salir del laberinto, Poliido se da cuenta de que ha sufrido en esa gruta un salto en el tiempo y que ha regresado al pasado, donde ha recibido un oráculo de Pasífae que le ordena buscar al último hijo de Europa, el hermano menor de Minos, que es el único que puede salvar a Nosos del olvido. A pesar de tener la posibilidad de modificar el pasado y salvar al Minotauro, prefiere dejarlo como está, porque cortar el hilo para que no regrese Teseo hubiera significado también la muerte de Ariadna. Bueno, Poliido, después de ver morir a Minos en Sicilia, se dirige a Cumar, donde lo recibe la Sibila, que no es otra que Europa, que le revela su identidad a él. Él es el último hijo, el único que puede salvar a Nosos de la destrucción del olvido. Y por eso escribe su historia como Aedo y rescata del olvido el fracaso de la civilización gnosia y de la diosa. Es decir, se trata de la escritura como forma de vencer el olvido. En cuanto a Ariadna, pues el Aedo tuvo una pesadilla que le revelaba que Teseo la había abandonado en Naxos mientras dormía, llevándose Fedra. Y bueno, hay un joven a su lado que le sonríe y le dice: estabas destinada a ser señora de la luna, de la claridad, pero te has quedado señora del laberinto
y de la confusión. Este joven con pezuñas que acompaña es Dioniso, que le da un espejo en el que mirarse. La joven ve el rostro de la traición y comprende su destino. Poco después, Poliido viaja a Naxos para recoger el cuerpo ahorcado de la joven e incinerarlo, pero al final decide dejarlo en el árbol porque en su interior han instalado las abejas un panal. Bueno, estableciendo una nueva alusión, y quizá la más inesperada, a la cultura material cretense, unida, como saben, a los famosos pendientes de las abejas y el panal. Y con esto, pues llegamos a las conclusiones que están recogidas a continuación. Bueno, en esta especie de transcomparatismo, ¿no? Se produce una transformación de un mundo matriarcal en otro patriarcal como hilo narrativo. A su vez, como forma de resistencia, el mundo matriarcal se refugia en un mundo alternativo y marginal, que es el mundo onírico de Magog. Como forma de composición, el autor combina dos fuentes poco habituales en la literatura: la medialidad de la cultura material superviviente del mundo minoico y la tradición mitológica cretense, mediada por la obra de Robert Grace, La diosa blanca. Gracias.